Entonces, en el video anterior examinamos el pasaje de Proverbios 31 de la mujer virtuosa a la luz de lo que expresa la revisión de la escritura de la Reina Valera. Hemos leído otras versiones anteriores y más adelante también la idea de ir leyendo otras versiones para tener una idea más amplia. Sabemos que lo inspirado por Dios son los manuscritos, podemos decir, originales en el idioma que fueron inspirados en hebreo, en griego y en arameo. Y todas aquellas traducciones, revisiones nos ayudan a tener una idea de lo que Dios quiso decir. Muchas son traducidas desde el idioma original al inglés y luego del inglés al español. Otras han sido traducidas, ¿no es cierto?, del idioma original al latín, de latín al inglés o a otra lengua, de esa lengua luego al español. Otras traducciones hoy en día, gracias a Dios, tenemos que son directas, desde el griego o desde el arameo, como la pechita, al español, y nos dan una mayor claridad. Y debemos exigir o pedir y participar para que cada vez tengamos traducciones más exactas, más de acuerdo con lo original. Para eso también tenemos que entender la cultura judía, tenemos que entender los conceptos bíblicos y las personas que participen en esos procesos de traducción, no enfocarnos que sean profesionales, hay que enfocarnos que sean personas piadosas que hayan vivido y hayan bebido de la palabra de Dios. Porque no podemos en una congregación para resolver los problemas contratar a una persona sin Cristo para que venga a resolver o venga a ayudarnos en la labor de la iglesia. Pues la iglesia está conformada por aquellos nacidos de nuevo, aquellos que han sido restaurados. Y dentro de todo el concepto de ministerio de la mujer o de trabajo con la mujer que hemos estado viendo, vamos al principio, vamos a Génesis. Y vemos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Cuando habla de hombre, habla de ser humano. O sea, acá dice, hagamos al ser humano, hagamos la raza humana, podríamos decir. Porque si vemos adelante el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando está hablando, ¿quién fue creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Quién fue conformado de acuerdo al diseño divino? No solamente el varón, sino también la mujer. ¿Y qué le pide a ellos? A ellos, dice, y los bendijo Dios y les dijo, no le dijo, sino les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, gobernadla, palabras más conocidas, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz, se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, aquí que os he dado toda planta, y está hablando de la alimentación. En otro video hablaremos de la alimentación. En este caso, vemos que tanto al varón como a la mujer le entregó esta autoridad y este trabajo de gobernar, de gobierno. Una palabra quizá más adecuada de administración o ministración, servicio. ¿Ya? El poder tomar las situaciones, analizar las situaciones, observar las situaciones, tomar decisiones, lo deben hacer en conjunto. Sí, para la iglesia, para la vida de cuerpo, Dios ha establecido ancianos en las congregaciones, varones, por una conformación también de carácter, de psicológica, podríamos decir. El hombre más racional, la mujer es más emocional. Claro, necesitamos los dos. Vemos también que el hombre y la mujer son un complemento, una ayuda idónea, dice, un complemento. Claro, hay un pasaje que lo vemos más adelante, cuando habla de la creación, ¿no es cierto?, del hombre y la mujer, y que también nos ayuda a entender. El 8,
2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, ¿no es cierto? Y eso lo dice en el 6. Sino que subía de la tierra, ¿no es cierto? Un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Acá está hablando del varón. Luego le pide que coloque nombres, forma animales especiales para ese huerto, para ese lugar especial. Y él ve que cada animal tenía su complemento, tenía su pareja. Y a él le faltaba. Entonces Dios permitió que esto fuera para que él viera la necesidad de un complemento. Y de esa forma Dios formó a la mujer, tomó una costilla y le dio forma. Cuando él la vio, dijo, esto es hueso, mi hueso es carne, de que carne se la llamaba varón. Somos lo mismo. Ha sido formada. Por eso también más adelante, y en este concepto judío, Pablo habla de que el hombre, ¿no es cierto?, es imagen de Dios, en cambio la mujer es imagen del varón. Eso es palabra de Dios, pero lo que leímos anteriormente también es palabra de Dios, y la palabra de Dios debe entenderse armoniosamente y entender los principios que en esa palabra quieren ser expresados. Entonces, poco a poco en los videos vamos a ir viendo cómo fue el actual. Claro, el pecado trajo consecuencias para la creación, trajo consecuencias para el hombre, trajo consecuencias para la mujer. Pero en Cristo, Dios viene a restaurar la creación. Entonces, si en el pecado, de una u otra forma, la mujer, como dice la Escritura, estuvo ligada a cierta servidumbre al varón, pues fue la que comió del fruto, aun cuando el varón, quien recibió la orden de que no debía comer, comió, por lo cual los dos son culpables, ya los dos tienen responsabilidad en el hecho, distintos porcentajes de responsabilidad, pero son responsables, tuvieron que sufrir consecuencias. Pero en Cristo, en este nuevo Adán, en este nuevo ser, venimos a ser restaurados. Por eso dice la Escritura que en la iglesia no hay diferencia entre varón y mujer. Sí, en las funciones hay diferencias. Dios dio funciones en la iglesia de acuerdo a su voluntad. Y de acuerdo a su voluntad, vemos que Dios colocó varones, ancianos, para ministrar, para administrar, para servir en la iglesia. Eso para nada deja de lado el ministerio o el servicio de la mujer con los niños, con las mujeres, ¿no es cierto?, entre ellas, y aún, hermano, también en la vida de iglesia. Vamos a ir viendo más adelante cómo también Dios le ha dado una función en la iglesia. Hay obviamente mujeres que son evangelistas y pueden ellas sin ningún problema compartir el evangelio. Y aquellos que le han compartido, una labor de la Escritura dice, y te predicar el evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden aquellas cosas que yo he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo, fin del mundo. Esa orden es para todos los creyentes. Todos los creyentes son llamados a discipular, todos son llamados a enseñar, todos son llamados a compartir de la gracia de Dios. También vamos a tratar de ver algunas historias en la vida de iglesia a través de los tiempos, cómo Dios ha usado a la mujer. Idealmente, la idea es que hayan varones preparados para poder ejercer un liderazgo, pero no podemos colocar estorbo para que personas puedan ser ministradas, enseñadas, si no hay varones capacitados y preparados. Muchas veces en las congregaciones llega un varón y se lo esfuerza, se lo empuja, y bueno, cuando ya tiene cierto tiempo se coloca en un cargo y luego del tiempo está muy cansado, cae en pecado, se desvía
o desvía a la congregación en algo que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque era a veces ni siquiera era creyente, sino que la iglesia que había una mujer estaban esperando que viniera un varón y llegó un varón y lo colocaron ahí. En muchas ocasiones son creyentes, pero no tienen una madurez o no tienen un llamado a ocupar ese cargo en la congregación, y en vez con tratar de obedecer el modelo que Dios nos enseña cegadamente, eh, caen, ¿no es cierto?, en errores. Sí, debemos enfocarnos en llevar el modelo de Dios adelante. Es su iglesia, es su modelo, pero tampoco debemos impedir de que corazones que no conocen a Cristo sean ministrados, reciban la palabra, y creyentes que necesitan crecimiento puedan recibir una ministración adecuada. También desarrollemos instancias donde varones puedan servir. Muchos dicen, no hay personas deseosas de servir o dispuestas a servir. Es un error. Habemos muchos que queremos servir al Señor a tiempo completo. Pero ¿cuál es el problema? Una lista de exigencias humanas, religiosas, que se ponen antes de los requisitos que Dios pide. Personas que no están capacitadas o no están llamadas a cumplir un servicio en la casa de Dios, que están ahí y no se quieren mover de ahí. Bueno, si tú has ocupado un lugar y no es a lo que Dios te llamó y has tenido que hacer porque no hay otro. Pero cuando encuentras otro que puede ser capacitado para eso, tómalo, prepáralo, y cuando veas el tiempo, sé humilde, sé obediente y di, yo hermano dejo esto y tomo la posición, la función a la cual Dios me ha llamado. Que el Señor nos ayude a estar atento a su voz y a su palabra.